Alejandro, agradecer a la organización que haya hecho posible estas jornadas y, bueno, agradecer también a los participantes que estáis ahí escuchando las ponencias y felicitar a los compañeros que me han precedido por la calidad de sus ponencias. Yo quería hablar de Obras sin Proyecto, que es un tema que vengo comentando en diversos foros de hace ya tiempo. Y en concreto en esta comunicación me quiero centrar en el papel de las administraciones locales. En concreto me gustaría poner de manifiesto un par de cuestiones. Primero, cómo los ayuntamientos, probablemente sin quererlo, se están convirtiendo o lo son ya unos actores importantes en la gestión preventiva de las obras sin proyecto. Y por otro lado, me gustaría dejar claro qué consecuencias tiene este hecho. Bueno, esto es algo que no sé si todo el mundo es consciente, ¿vale? En el año 2013 se realizó una modificación importante al Código Técnico que lo que viene a decir es que en todas las intervenciones que se realizan en edificios existentes tiene que haber un proyecto o una memoria suscrita por un técnico competente. E incluso se hace mención expresa a los casos en los que la licencia de obra se tramite por declaración responsable o comunicación previa, se tiene que estar en posesión de ese proyecto o de esa memoria justificativa. Esto al final lo que quiere decir es que todas las intervenciones en edificios existentes, ¿vale? El Código Técnico no establece excepciones, nada más que a los trabajos de mantenimiento, que salen un poco del concepto de intervención, tienen que contar con la intervención de un técnico competente, ¿vale? Insisto, y bueno, esto es algo que como colectivo yo creo que deberíamos de estar pregonando, porque por un lado, desde el punto de vista del buen hacer constructivo y de la calidad de las obras es importante, pero por otro lado también es una fuente de trabajo que se nos está escapando por desconocimiento, y ahora veremos que los ayuntamientos en muchos casos tienen mucho que ver porque no hacen caso omiso a este artículo del Código Técnico. Bueno, el Real Decreto 1727 tiene una carencia importante y es que no aborda el caso específico de las obras sin proyecto. Ojo, porque sí que se aplica a las obras sin proyecto, que esto es una confusión habitual, pero hay parte del articulado, en concreto la parte que habla del estudio de seguridad del Plan de Seguridad y Salud, que directamente no puede aplicarse a las obras sin proyecto, ¿vale? Por fortuna, todo el mundo yo creo que tenemos claro que en las obras sin proyecto tiene que haber una designación de coordinador, o sea, los supuestos que lo requieren. Las obligaciones que tienen que cumplir contratistas, subcontratistas y autónomos se dan igualmente en las obras sin proyecto, el anexo 4 se debe aplicar igualmente. En definitiva, todo el articulado del Real Decreto se aplica a las obras sin proyecto con excepción de las referencias al estudio del plan. Hay un documento que publicó el Instituto en 2014, es el documento de directrices que muchos conoceréis, que, bueno, con un ánimo yo creo interesante y constructivo de suplir esa carencia del Real Decreto, pues hace una propuesta de cómo gestionar las obras sin proyecto y establece pues un paralelismo, ¿no? Entonces lo que viene a decir ese documento es que en lugar de estudio de seguridad o estudio básico, que haya un documento en el que el promotor recopile la información correspondiente para trasladársela al contratista, y que el contratista, en lugar de redactar un plan de seguridad y salud, que parece que no tiene sentido conforme está redactado el 1727, si no hay un estudio de seguridad, pues en lugar de plan, que se elabore lo que se llama un documento de gestión preventiva. Este documento no es vinculante, es importante que lo tengamos en cuenta, pero yo creo que a día de hoy es el criterio un poco que se está imponiendo en cuanto a cómo gestionar las obras sin proyecto. Hay una propuesta que a mí me parece interesante, que nació en el grupo de especialistas del Colegio de Murcia, que yo creo que solucionaría este problema de una manera pues, muy efectiva, que es que las alusiones que hace el 1627 a las obras, al concepto de proyecto, al proyecto, se entiendan también hechas al concepto de memoria técnica. Es decir, que cada vez que se nombra o que se hace referencia a los requisitos del proyecto en el 1627, se entienda que esos requisitos también hay que aplicárselos a las memorias técnicas que se suelen elaborar en este tipo de obras sin proyecto. De esa manera, ese redactor de la memoria técnica tendrá que aplicar los principios de acción preventiva, como tiene toda lógica en esa documentación que elabore, y ese documento técnico, esa memoria técnica, llevará aparejada un estudio de seguridad o un estudio básico que nos permitirá que la gestión preventiva de esa obra sea idéntica a la de una obra con proyecto, que es lo que tiene todo el sentido del mundo. Porque una obra sin proyecto al final puede tener el mismo nivel de riesgos y de complejidad que de una obra con proyecto. Bueno, la documentación de partida en materia de prevención va a condicionar la gestión preventiva de la obra. Eso es algo que yo creo que es una realidad.
En el año 2017, cuando elaboré mi tesis doctoral, hice un estudio de campo sobre una muestra de 150 coordinadores y les pregunté una serie de cuestiones. Bueno, una de ellas es la documentación que requerían al contratista, preventiva, por supuesto, en casos en los que la obra no tenía proyecto, pero sí tenía un estudio de seguridad, un estudio básico. Los resultados son los que veis ahí en el gráfico de la izquierda. Prácticamente, o la gran mayoría de coordinadores requieren en ese caso un plan de seguridad y salud. Pero en cambio, cuando la obra no tiene estudio de seguridad o estudio básico, bien porque esa memoria técnica no lo lleva aparejado o bien porque directamente no hay documentación técnica, pues ahí, como vemos, ya los resultados son bastante más variopintos. Hay quien no pide nada, hay quien pide un plan, hay quien pide una evaluación específica o hay quien pide un documento de gestión preventiva de la obra. Además del problema que se puede generar cuando no hay documentación de que directamente no intervenga un técnico competente en la obra, con lo cual ahí, por supuesto, sí que no habrá ningún documento preventivo. Bueno, la documentación de partida, esa que hemos comentado que influye sobre la gestión preventiva de la obra, va a ser la que por lo general nos requiere la administración local correspondiente, el ayuntamiento de turno. ¿Por qué? Pues porque al final el promotor, yo creo que todos o la mayoría pensamos así por la experiencia que hemos tenido, por las experiencias que hemos tenido, el promotor va a encargar y va a pagar lo estrictamente necesario. Y eso es lo que el ayuntamiento me pide para otorgarme la licencia. Con lo cual, esa documentación de partida que me está requiriendo el ayuntamiento, pues de alguna manera va a condicionar la gestión preventiva posterior. En la comunicación que presenté al Congreso, y que tendréis la oportunidad de consultar y leerla tranquilamente, el que tenga interés en el tema, pues aporto los resultados de un estudio que hice sobre 40 ayuntamientos elegidos al azar y me centré en los ayuntamientos que tenían implantado el trámite de declaración responsable pues, para este tipo de obras un poco de complejidad o envergadura intermedia que requieren técnico competente por lo general, pero no tienen, digamos, el nivel para estar englobadas dentro de la licencia de obra mayor o licencia urbanística. Los resultados a nivel muy resumido y por no extenderme mucho, que obtuve en ese estudio, ¿vale? Donde hacía un poco la búsqueda y el análisis de qué documentación solicitaban y me centré sobre todo en la documentación en materia de seguridad, esos ayuntamientos. Pues como veis, los resultados son bastante heterogéneos, ¿vale? Yo me gustaría resaltar aquí en el asterisco de aquí abajo algo curioso, y es que hay un par de ayuntamientos de esos 40 que ponen al mismo nivel al técnico competente que al constructor, porque básicamente lo que requieren es una memoria o documento técnico que puede ir suscrita o bien por el técnico competente o bien por el constructor. Pero bueno, son solo dos, quiero pensar que es algo muy, muy residual. Hay una cuestión aquí que me parece fundamental y es que la propia administración local contradice el criterio del Real Decreto 1727, ya que requieren una memoria de documentación técnica suscrita por técnico competente que incorpore un estudio o un estudio básico de seguridad y salud. El Real Decreto, como sabéis, digamos que vincula la existencia de estudio básico a la existencia de un proyecto de ejecución, con lo cual la administración se está contradiciendo a sí misma, ¿no? Por eso, cuando en algún foro donde hemos hablado de este tema, la inspección de trabajo, que lógicamente tiene que ser purista, tiene que velar porque se aplique el Real Decreto, dice que llamar estudio básico a ese documento informativo que va dentro de una memoria técnica, pues no le parece lo ideal. Claro, yo lo que hago es un poco hacerle referencia a que es la propia administración, en este caso la local, los ayuntamientos, las que están exigiendo eso. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerse un poco de acuerdo a nivel de administraciones, porque al final los perjudicados yo creo que somos los técnicos. Y luego esto que me parece de clama al cielo, ¿no? Que se requiere un estudio básico sin documentación técnica aparejada. No parece que tenga mucho sentido y parece más bien pues algo que tiene como fin pues, curarse en salud, tener ahí un documento que pueda un poco eludir de responsabilidad al ayuntamiento. Como veis, el panorama es bastante heterogéneo. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de lo que he comentado y de la comunicación? Primero, esa disparidad de criterios entre administraciones locales. Esto puede generar paradojas importantes, como puede ser que la misma obra, por ejemplo, la impermeabilización de una cubierta en dos municipios distintos, que en uno de ellos se requiera memoria, estudio básico, se exija un plan, etcétera, y en el otro, pues no hay una documentación técnica de partida o hay una memoria sin ningún documento informativo, con lo cual, bueno, pues al final si interviene un técnico las cosas se podrán hacer más o menos bien, pero no tiene mucho sentido esa disparidad y esa distinta forma de tratar dos obras que son idénticas.
Las administraciones locales condicionan la gestión preventiva de las obras sin proyecto, como hemos comentado, y esa heterogeneidad pues, va a traer los problemas que hemos comentado. Yo creo que es necesaria una unificación de criterios y en ese sentido pues lanzo la propuesta que he comentado antes de modificación de 1727. Los colegios profesionales, y eso lo explico con detenimiento en la comunicación, creo que pueden jugar un papel importante de apoyo a las administraciones en esta cuestión, pues por ejemplo, a nivel de intentar unificar criterios en los ayuntamientos de su provincia o de cara un poco a velar por la calidad y por los contenidos de esas memorias técnicas que se elaboran en este tipo de obras y velando para que incluyan un documento preventivo. Y por último, una recomendación personal y que tenemos como criterio en el Colegio de Murcia, en obras sin proyecto, memoria técnica con estudio o estudio básico de seguridad. Eso nos va a dar pie a requerir un plan de seguridad al contratista y a llevar la coordinación de seguridad y salud de manera idéntica a una obra con proyecto, que es lo que entendemos que tiene más sentido. Nada más, muchas gracias.